de Rosarina Barleta, y quisiera presentarles a todos los que formamos parte de GEA, que es la Guía Estratégica para el Agro. Bueno, lo conformamos Cristian Russo, Sofía Corina, Julio Calzada, Patricia Bergero, y quienes nos asesoran en la materia climática, José Luis Aiello y Alfredo Lorriaga. Bueno, para GEA, conocer lo que pasa con el clima es nuestro pilar fundamental. Y para ello contamos con una red de estaciones meteorológicas. O sea, contamos con 36 estaciones meteorológicas distribuidas en toda la región núcleo. De hecho, bueno, en nuestra página web pueden encontrar mapas con las lluvias y temperaturas diarias. Y bueno, y ya con un pie encima de la campaña gruesa y muchas decisiones todavía que tomar, nos pareció importante conocer, bueno, la tendencia climática de los próximos meses, y no solo conocer, bueno, no solo para conocer sobre las decisiones a tomar, sino también el impacto que pueda tener la tendencia climática sobre la oferta productiva, o sea, sobre el riesgo climático sobre la cosecha gruesa. Así que para ello nos pareció importante invitar a un experto en el tema, como es José Luis Aiello, doctor en Ciencias de la Atmósfera, así que para que nos cuente qué es lo que sucederá con el clima en los próximos meses. Así que bueno, José Luis, muy bienvenido a esta charla. Te agradecemos la presencia, así que bueno, te damos la bienvenida. Te dejamos, bueno, dejamos a la audiencia para que pueda realmente escucharte lo que estará sucediendo con el clima. ¿Me escuchás, José Luis? Sí, estoy bueno, bienvenido. haciendo la presentación. Bien. Bueno, le contamos también, aprovecho a contarles a todos los participantes que al final de la charla de José Luis vamos a dejar abierto el chat para que puedan hacer sus consultas y sus preguntas, así que José Luis va a estar disponible a contestar cualquier consulta que tengan, así que bueno, eso lo vamos a abrir el debate después de la charla de José Luis. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, quiero agradecer como siempre a la institución, a la Bolsa de Comercio de Rosario, por permitirme hacer esta exposición, y por supuesto a todos mis colegas del proyecto GEA. Voy a tratar en una exposición corta, pero espero que sea concisa y contundente, de los cruzantes climáticos y la influencia sobre la soja y el maíz, tal cual me lo solicitaron. Así que bueno, vamos a empezar, y lo primero que digo es que la Niña, como ya sabemos, es un enfriamiento del Pacífico ecuatorial. Ahí lo que vemos es dónde opera la Niña, que es en el centro del Pacífico ecuatorial central, y que impacta en las lluvias por debajo de lo normal en el semestre cálido en el sur de Brasil, en Bolivia, Paraguay, Uruguay, el noroeste y la región pampeana. Bien. Esto no lo voy a mostrar, que es cómo opera el niño y cómo opera la niña. Ustedes van a tener un PDF porque si no la exposición no me va a alcanzar para todas las cosas que quiero contarles.
pero esto va a estar en el PDF, es una forma de que se entienda por qué cuando hay un niño llueve más y por qué cuando hay una niña llueve menos, ¿sí? Bien. Y ahora empezamos. Cuando apareció la noticia de que los modelos climáticos pronosticaban una niña, se disparó la alarma. Eso fue allá por abril de este año. Y el mensaje dado fue, cuando hay una niña, no llueve. Bien. Trataremos de mostrarles cómo abordar el tratamiento climático y hacer consideraciones para los cultivos soja y maíz y algunos comentarios para los operadores. La idea de hacer este enfoque me lo dio Patricia, que como siempre me hace preguntas fáciles, pero creo que fue muy acertado. La idea, más que hablar de tendencias, que ese no es el lenguaje que a mí me gusta usar, es mostrarles cómo es, evidentemente, la complejidad, la problemática climática para entender lo que puede pasar. Y ese es el objetivo de esta charla. Fundamentalmente, ese es el objetivo. Por supuesto, vamos a dar indicadores para la producción y también para los mercados, pero ese es el principal objetivo. Lo que ustedes ven acá es una tabla con los trimestres del año y en cada uno de los elementos de la tabla, para cada trimestre ven un número que es el índice ONI, que es el índice más importante para entender la física del Pacífico, y los colores azules representan que hubo un escenario niña y los rojos un escenario niño. Esto lo hice en los últimos 15 años porque más atrás no tiene mucho sentido. En realidad comencé a principios de este siglo, el 2000-2001, y ustedes ven acá, en amarillo, todas las campañas donde hubo niña, en verde, todas las campañas donde hubo un niño, y en donde no hay color, en donde hubo neutralidad. Y acá ven los rendimientos nacionales de soja y de maíz, y en estas consideraciones que son flechitas o T, ven cómo se comportó cada campaña ante un evento niño, los de rojo, un evento niña, los marcados en azul, y la conclusión es que lo más interesante de esta tabla es que en una campaña, la 16 y la 17, donde operó una niña, los rendimientos no solamente que fueron interesantes, fueron muy buenos. Fíjense los rendimientos de la soja y del maíz para esa campaña. Por eso esto lo remarqué en rojo, porque esto es un hecho muy, muy, muy interesante. Hubo una niña, sin embargo, los rendimientos se comportaron muy bien. O sea que la historia de que cuando hay una niña no llueve, no es así. Vamos a ver cómo la podemos encarar. Cuando hay valores del ONI por debajo de 0,5 o del niño por encima de 0,5, los azules y los rojos, y eso se sostiene durante un periodo de trimestre, ahí se remata y se define el evento. Bien, eso es importante porque hasta ahora estuvimos teniendo un enfriamiento, que es donde uno entiende cómo funciona la física, pero la niña recién está apareciendo desde el punto de vista formal, aunque esta es una definición que hicieron los físicos, ¿sí? Pero lo más interesante es estudiar siempre el enfriamiento. Y ahora vamos a ver una cosa muy, muy interesante, y es que en los impactos niños de los últimos 15 años, en los rendimientos de soja y maíz, ustedes pueden ver que hubo 6 años niños con rendimiento en la tendencia. 2 años neutrales donde el rendimiento estuvo por debajo de la tendencia. Y 7 años niña donde hubo
3 años muy por debajo de la tendencia, 3 años por debajo de la tendencia y 1 en la tendencia. Eso es muy, muy, muy importante y la respuesta hay que encontrarla en esto. En los forzantes, en este caso los forzantes de lluvia, porque estamos analizando la lluvia, y el tiempo extremo. Forzante es un mecanismo que genera un resultado en alguna variable atmosférica. Y el tiempo extremo es una inestabilidad muy importante que se genera en periodos cortos y que hoy es el pan de cada día. Entonces, vamos a ver cómo seguimos con esta historia. Hoy tenemos que la niña está en un estado como el que ven acá, esto es la semana del 15 al 22 de septiembre, o sea, antes de ayer, y vemos que está instalado el evento frío. Y vuelvo a enfatizar, el enfriamiento no es igual a niña, ¿sí? Porque hay, vean ese cuadrito de abajo, hay un niño 1, 2, un niño 3 y un niño 4. El niño 3 y 4, que es donde se define toda la parte central del problema, está definido entre 5 y menos 5 grados de latitud, ¿sí? Ecuatorial. Y desde 90 grados de longitud y 150 grados de longitud. Acá se define la cosa, ¿sí? Bien, hay mucha literatura y mucha física acá metido. Yo voy a los detalles más concretos. Bien, hoy estamos con este enfriamiento. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Acá lo que se ve es un pronóstico del principal centro que emite estas cosas para los trimestres septiembre-noviembre a marzo-mayo del año que viene. Y acá ven, ¿sí?, que siempre se mantiene el evento frío, pero que empieza a disminuir. Este modelo lo muestro porque tiene distintos skills, tiene distintas eficiencias, pero resulta que para las eficiencias de los meses de octubre a diciembre, los resultados son uno de los mejores de toda la serie. No es lo mismo pronosticar en verano que en otoño, que en invierno, que en primavera. Esa es otra de las cosas, es otra de la cocina de estos problemas que hay que entender. Entonces, en los próximos meses, decimos, ¿hasta cuándo va a haber niña? Si es que hay un hasta cuándo. Y la respuesta es que puede estar instalada hasta enero, febrero, marzo, ahí, donde puse ese círculo rojo. Enero, febrero, marzo. Esto es lo que están mostrando los modelos. La física va a decir lo que realmente va a pasar. Pero esto es lo que tenemos que tomar hoy como referencia para poder hacer el análisis. Y además de la niña, operan otros forzantes, como mostré anteriormente. La niña es uno de los forzantes que define las lluvias, o el niño cuando aparece. Pero hay otros forzantes. Y ahí está el punto de poder entender cómo hay que operar con estas cosas. Un forzante es un mecanismo atmosférico que actúa sobre una variable, en este caso la lluvia. Pero como dije antes, si bien el principal forzante es el ENSO, hay otros forzantes. Más o menos es así, antes de poner los textos y las figuras. Llueve porque pasan algunas cosas en la atmósfera. Esas cosas tienen distintos pesos. Esos pesos hay que analizarlos. Y ahí está el problema. Ese es el desafío que tiene la ciencia. Eso es entender la física de la atmósfera. Y esos mecanismos pueden amortiguar o incrementar los efectos de la niña. Por eso hay que ser muy cuidadosos en esto, hay que ser muy prudentes y llevarle un mensaje adecuado a la gente que quiere tratar de entender lo que puede llegar a pasar. Por eso reivindico otra vez, insisto, en el principal requerimiento que me hizo Patricia para esta charla.
Eso es lo que hay que tratar de entender. Y para hacerlo, hice una pequeña obra de teatro. Había un matemático, Gauss, que para mí fue el más grande de toda la historia, que decía, cuando alguien entiende una teoría, tiene que ser capaz de salir a la calle y explicársela al primer tipo que pasa. Bueno, yo voy a tratar muy brevemente y aparte, amigablemente, de mostrar cuáles son los forzantes. Vamos a ver si sale. Vamos a ver los protagonistas de la lluvia más el tiempo extremo. Son como los, imagínense los protagonistas de una obra de teatro. Acá muestro lo que está ocurriendo hoy. Esto es real. Es una figura donde ustedes pueden ver cómo están operando las presiones en superficie. Tenemos centros de alta presión en el Pacífico, en el Atlántico, centros de baja presión y empieza el baile. El primer punto es, llueve si hay humedad atmosférica más un forzante climático. Porque si no hay humedad no hay fase líquida y si no hay fase líquida no hay lluvia. ¿Cuáles son esos forzantes climáticos? Vamos a ver los más relevantes. En el Pacífico está el Niño o la Niña y los dos operan en forma distinta. Cuando hay un Niño, la flecha indica la humedad que generan estos forzantes y cuando hay una Niña, la represento como un flujo débil de humedad y cuando hay un niño, de un flujo fuerte de humedad. Este es el protagonista principal. Es Alfredo Alcón. Es el actor principal de esta comedia. Ahora bien, elegí a Alfredo Alcón por decir algo. También puedo haber dicho Al Pacino. Bien. Ahora, con esto, le presenté el ENSO. Ese es el principal forzante. Pero ahora viene el segundo, que es este anticiclón que ustedes ven ahí, que por esta circulación que tiene antihoraria, también genera humedad. Y esto es un punto clave. Y ese anticiclón, que es un actor muy importante, pero muy importante, también es el segundo que aparece en la obra, tiene variaciones latitudinales y longitudinales. Se va corriendo. Hoy está así. Y está así y está produciendo este flujo de humedad que va a hacer que mañana, pasado y el sábado tengamos lluvias interesantes, sobre todo en el centro de la provincia de Buenos Aires. En eso están coincidiendo los dos modelos mundiales más importantes. ¿Sí? Bien. Ahí les acabo de presentar al segundo actor que fue el anticiclón del Atlántico. Seguimos. ¿Qué es T? Y ese ingreso de humedad. Es el efecto térmico que produce el Atlántico Sur. Es muy importante también porque puede correr a favor de los ingresos de humedad o no. Si me está escuchando Alfredo, es el que está permanentemente siguiendo esto, ¿sí? Y que le da información, por supuesto, a todo el grupo, pero él está muy, muy involucrado con esta problemática, ¿sí? Seguimos cotidianamente cómo son esas variaciones. Después vamos a ver cómo es la situación actual. Bien. Ahí les presenté el tercer actor, también de reparto. Y ahora, con esa flecha negra, coloco una D, que es la dinámica de la atmósfera, que es el otro forzante. La dinámica de la atmósfera, con sus circulaciones, los ingresos de frente, etcétera, etcétera, producen el disparador que hacen que esa humedad vaya a la fase líquida y llueva. Bien,
Y como si esto fuera poco, le presenté al actor protagonista, a los actores de reparto y a otro actor que aparece muy inquieto, muy movedizo, que es el tiempo extremo. Y ese es el problema que hoy tenemos que entender. Es el pan de cada día, por decirlo de alguna manera. Y con esto vamos a ver ahora cómo es la situación actual de estos forzantes. El Atlántico Norte está produciendo hoy un excelente flujo de humedad. Pero puede correrse, se va a correr, ¿sí? Y estuvo bastante neutro durante las últimas 3 semanas, diría. Pero hoy nos está dando una muy buena posibilidad de que tengamos lluvias importantes con una recomposición que va a hacer que el mes actual termine en condiciones por debajo de lo normal, pero con una buena recuperación, y ya empezaríamos el mes de octubre también con precipitaciones, aunque van a estar por debajo de lo normal por lo menos durante la primera semana, porque esto va a ser una lucha, va a ser la Niña que está siempre presente y que inhibe los flujos de humedad, que son los más importantes que vienen del sector de Brasil, y los forzantes. Y fíjense, en el efecto térmico, miren lo que está pasando. Tenemos esa situación de hoy, fíjense la flecha, septiembre 21, ¿sí? Hoy. Estos son salidas de un modelo que es el modelo americano. Debo decir que tal vez los mejores resultados están siendo producidos últimamente por el modelo europeo, y los dos tienen divergencias importantes. Si ustedes se fijan en cualquiera de las páginas e indagan uno y otro, van a ver diferencias muy importantes. Ahí aparece la cocina de todo esto. Pero lo importante es que en esta región y el efecto térmico considerado, podemos decir que en los últimos 2 meses hubo mucho beneficio que generó el efecto térmico, que hizo que en zonas del litoral de la Mesopotamia, Uruguay, ¿sí?, noreste de Argentina y en el sur de Brasil, solamente en el sur de Brasil, hubo varios eventos que ayudaron a que las bajantes, por ejemplo, no fueran más duras de lo que fueron, y son importantes, pero después notamos que ese efecto se fue amortiguando y hoy está en un estado en que no tiene una actividad como es la que se podría llegar a esperar. Y entonces concluyo diciendo que el problema es generar escenario de forzantes. Ahí aparecen el problema de las escalas, que en la física es un problema fundamental, ¿sí?, las técnicas que se pueden utilizar, y acá puse hacer una breve descripción, no la voy a hacer, pero sí debo decir que ahí está hoy el punto crítico. Hay mucho monitoreo, hay muchas figuras, ¿sí? El monitoreo, señores, nos dice lo que pasó hasta ahora. Lo que va a pasar depende de los pronósticos, y los pronósticos son muy complicados, sus plazos y sus rendimientos y sus eficacias. Pero en eso está el mundo, en tratar de entender cómo uno puede cazar, en el buen sentido, de caza, ¿sí?, o encontrar algún mecanismo que le permita entender cómo van a ser estos forzantes. Bien. Ahora vamos a ver cómo viene la campaña. Y fíjense, según como usted la diseñe, esa historia de que cómo viene la campaña, ¿va a llover, no va a llover?, es una pregunta vaga. A las preguntas vagas no hay respuesta, o respuestas vagas, que a mí no me interesan, ¿sí? Cuidado, estamos en una campaña sin niño. Cuando se largó eso de que este va a ser un año niña, se debió haber dicho, este va a ser un año sin niños, señores, cuidado. ¿Por qué? Porque cuando hay un niño, la probabilidad de tener lluvias por encima de lo normal es muy alta. Y si fracasan los otros dos mecanismos más evidentes, que son el Atlántico y el calentamiento,
El Niño provee humedad que suple a estos dos. El Niño es una bendición para la agricultura nacional. Y fíjense en azul, que si hay una niña y no funcionan, debemos pensar en escenarios complicados. ¿Y qué estrategia podemos utilizar desde el punto de vista climático para entender todo esto? Para la producción, una estrategia que esté orientada al productor o a una región. Esto es una empresa, una cooperativa, un acopio. Pero también hay otra estrategia totalmente distinta para los mercados, para el analista, para el operador y el exportador. Esta estrategia no tiene nada que ver con la estrategia de producción. Y hay otras estrategias para los problemas energéticos, para los problemas de transporte, un clima y varias aplicaciones. Hoy, solamente de la parte de mercado voy a hacer una breve referencia, ¿sí? Porque ya hay productos, pero que están en un estado, como yo digo, beta. Nosotros ya lo estamos produciendo, ¿sí? Yo hablo desde el punto de vista climático, pero todavía eso no está implementado y no sé si se va a implementar en GEA, pero voy a mencionar que hay una alternativa también de generar ese tipo de respuestas. Y vamos entonces a la parte de producción. Y vamos a hablar de un algoritmo de producción. Si yo miro el calendario, en el caso este de maíz, veo que el calendario es muy espectral. Ese calendario que muestro arriba es un calendario conocido de siembra, maduración, cosecha, para todos los meses del año, y hago un ejemplo de lo que son los calendarios para distintos lugares del país. Evidentemente no tiene nada que ver el calendario de Salta que el calendario de Bahía Blanca o el calendario de Pergamino. Evidentemente hay cosas que hay que analizarlas específicamente, no hay una respuesta universal, ¿sí? Y en el caso de la soja y de todos los cultivos pasa lo mismo. Pero vamos a dar algunas tendencias en el sentido figurado, en el sentido de que son ciertos hints, ciertas pistas para entender algunas cosas globales. Pero el algoritmo climático es otra cosa, es lo que hay que hacer, para lo cual, si tomamos los próximos trimestres, vemos que los forzantes, Niña, que es el más importante, operaría, esta es una salida de un modelo, ¿sí? Y es un modelo muy, muy interesante que tiene un buen skill, por eso yo lo elegí, donde ven en azul cómo serían los valores de intensidad del ONI, de la Niña. Ven que en los primeros meses, hasta fines de año, va a estar instalada la Niña, pero que a partir de enero empieza a amortiguarse y ya comenzaría una suerte de calentamiento. Cuidado que esto es una salida de modelo. Siempre está el tiempo extremo, siempre están los forzantes, que nosotros sí seguimos y los vamos indicando permanentemente en todos los informes de GEA. Pero hay que entender entonces qué va a pasar con el anticiclón del Atlántico, la parte térmica, de la dinámica de la atmósfera y del tiempo extremo, o sea, lo que mostré como forzantes, los actores y los actores de la comedia que mostré. Esto es lo que hay que seguir. Y en el caso de la Niña, señalar cuáles son los skills, cuáles son las eficiencias de los pronósticos y las particularidades, que nosotros, digamos, los que trabajamos en esto, los entendemos porque estamos permanentemente viendo cómo todos los institutos que generan estos modelos, que son una física fantástica y una computación maravillosa, ¿sí?, hacen validaciones y las informan. Bien. Con esto vamos al monitoreo y nosotros en la región GEA tenemos, como dijo Marina, una red de estaciones automáticas. Esta es una pequeña escala, pero muy importante. Ahí se está produciendo el 70% de la producción granaria nacional y este proyecto ya lleva 15 años. Es de lo que estoy yo muy, muy orgulloso y agradecido con la institución, ¿sí? Evidentemente hay una región que está muy, muy monitoreada. En una oportunidad, Javier Servio la definió como una lupa. Es una lupa que tenemos en una región que es nuestra región GEA.
¿sí? Pero también hacemos monitoreo para toda la Argentina y no voy a colocar todos los mapas que se producen porque los tienen en la página web. Hay mapas, como dijo Marina, de lluvias, de reservas cotidianas para la región GEA. Hicimos una nueva región, que es una región poco estudiada, que abarca parte de Santiago del Estero y Chaco en el norte. Bueno, hay mucha información que ustedes la pueden encontrar en la página GEA. Pero hacemos análisis, obviamente, porque estas redes producen datos y los datos hay que analizarlos. Y para esos análisis, en la producción tenemos un algoritmo climático. Y en GEA hacemos todos los análisis y todas las emisiones, y en GEA hay un grupo de agronomía, hay personas que trabajan en el área de la economía, con la que yo tengo menos interacción, porque lo que yo hago es clima, pero ellos utilizan algunas de las emisiones que nosotros hacemos u otras, ¿sí? Y es un grupo heterogéneo. Difícil, cualquier grupo es difícil, porque son gente que, somos personas que tenemos distinta formación y que tenemos que tratar de resolver un problema complejo. El tema de los problemas complejos siempre fue un desafío del conocimiento y hoy está a la orden del día. Bien, con ese grupo hacemos las emisiones que ustedes reciben permanentemente. Es importante para una eficiencia que pueda recibir alguien, aparte de la generalidad, la interacción entre el agrónomo y el meteorólogo. Es necesario entender qué lugar, qué agronomía se utiliza en ese lugar, cómo es la siembra, cómo son los periodos críticos, cómo es la cosecha, y nosotros recibimos datos de las alternativas o alternativas de siembra y de periodos críticos. Utilizamos modelos de pronóstico de temperaturas del Pacífico, como les mostré, ¿sí? Ahora vemos que en este caso la Niña está operando de esta manera y que va a dejar de operar en principio en enero o febrero. Y en este caso el productor o la empresa, acopio, cooperativa, lo que sea, nos generan una serie de alternativas de siembra, porque no es lo mismo una siembra en octubre, que tiene un periodo de floración, estoy hablando del caso del maíz, en diciembre, que una en noviembre con periodo de floración más adelante, en febrero. Con eso, ¿sí?, vemos que las siembras de maíz son de menor riesgo, porque los periodos críticos se van a febrero o marzo, como es lo que ocurre con la soja. Lo cuento muy rápidamente, pero esa es la idea, ¿sí? Y la respuesta es: midan la condición inicial de humedad, nosotros nos encargamos de entender las estadísticas, ver los problemas del ENSO, que es el protagonista principal, generar pronósticos razonables o indicar cómo van a ser los pronósticos en 15 días, dar escenarios trimestrales y otro forzante, y el usuario tiene una respuesta de lo que necesita. Para el maíz y soja de la campaña, las condiciones iniciales las pueden encontrar en los mapas GEA y obviamente cada productor tiene que medir su humedad inicial. El próximo mapa está por salir, les va a mostrar cómo queda la reserva de agua en todo el país, que se va a modificar, va a salir modificado en el mapa de la semana que viene con un cambio importante en la provincia de Buenos Aires. Saben que el principal forzante es el ENSO, del ENSO es la Niña, y el forzante térmico está debilitado, y esos son los hints que tenemos ahora. Pero en términos global, vamos a tener una mayor probabilidad de tener reservas por debajo de lo normal en el periodo octubre, noviembre, diciembre. Perdón, la siembra temprana van a tener probabilidad de escasas lluvias y elevadas temperaturas, y la siembra tardía es la más aconsejable, que se hace en enero o febrero para estos dos cultivos, ¿sí?, con probable reversión de la Niña y un aumento de que las cosas funcionen mejor desde el punto de vista de la oferta de agua. Bien. Voy ahora
a los mercados. Esto lo voy a hacer muy brevemente, pero para mí es un tema muy, muy, muy importante sobre el que se va a empezar a hablar bastante. Acuérdense. Incorporación de la variable climática en los mercados agrícolas. Hay que hacer un monitoreo del clima en regiones productoras. Los datos son abundantes, pero escasos en pequeña escala, como yo mostré en GEA. No hay. Pero acá muestro que hay que hacer un monitoreo de clima en todas las regiones productoras del mundo, usando modelos numéricos, meteorológicos y climáticos, entendiendo la física de esos modelos y el skill. Y el seguimiento de forzantes y la tasa de tiempos extremos. Ahí va a primar la física y la velocidad de procesamiento. Eso es clave. Ya hay varios intentos con inteligencia artificial y con modelos, digamos, de similitud analógicos que están dando algunos resultados a un mes. Son muy, muy experimentales. Pero eso no quiere decir que hay gente que ya los tenga resuelto. Las cosas más importantes lo sabe poca gente y no se publican. Pero esta es la lucha para entender por dónde va a pasar la buena predicción de estas cosas que hoy no podemos predecir. Y con los datos, la información que se pueda producir, hacemos simulaciones con rangos de producción y efectos en la matriz de mercado. Los rangos de producción son rangos que se definen con los efectos climáticos. Son rangos de producción por efecto climático. Y el efecto en la matriz de mercado es la siguiente. Un analista tiene una matriz de mercado. Ve cómo es la relación stock-consumo, si los fondos entran o no entran, si China está comprando o no, o qué está pasando, digamos, con otras variables. Y por supuesto, todo el mundo utiliza el WASDE, los informes de USDA, pero la historia es distinta. Hay posibilidades de tratar de entender otras cosas que son las que estamos buscando como respuesta. Y eso está en entender cómo es el origen de las estimaciones, cómo opera el USDA, que lo hace muy bien, por supuesto, pero, por ejemplo, una cosa muy simple, el USDA cuando lanza un valor de referencia de una producción, por ejemplo, la soja en Brasil o en Argentina, hoy está diciendo 133 millones para Brasil y 54,5 para Argentina. Lo que está diciendo que esa es la tendencia, pero nosotros sabemos perfectamente, y ellos también, obviamente, ¿sí? Esto yo lo discutí en seminarios internos con la gente del USDA, que con un escenario niña, esas van a ser producciones máximas. A partir de ahí hay que empezar a descontar, y el problema es cómo descontamos. Si entendemos cómo está operando el clima y podemos saber cómo descontar, los analistas pueden tener un rango de producción que modifican los valores de stock consumo en su matriz de producción y generar unos buenos escenarios que permitan ver cuál va a ser la volatilidad de lo que ellos hacen con los precios, cosa en la que yo no me meto, pero para entender cómo meter el clima tuve que interactuar varias veces con analistas de mercado y por eso estoy buscando este tipo de información que les sea más útil. Por eso yo les digo siempre, señores, el clima no acompaña. Lo digo esto porque el analista de mercado en general suele decir, si pasa esto, lo otro y lo otro, que son las variables de mercado clásicas, y el clima acompaña, no, el clima no tiene patitas. El clima hay que tratarlo probabilísticamente y hay que tratarlo desde el punto de vista físico. Ese es el gran desafío, ¿sí? Y el punto es, acá tenemos un analista u operador, requiere al meteorólogo una serie de cuestiones para que el meteorólogo trabaje y genere los rangos de producción que él necesita para entrar en su matriz de producción. Y para que vean un ejemplo y lo que es la vedette de este momento,
voy a mostrar lo que está pasando con la producción de soja en Sudamérica. Esto es muy, muy, muy importante. Hoy, fíjense, están hablando de 133, 53,5, 10,2, 29, 2,1, 202 millones de toneladas que le va a meter el mercado, que le va a meter que va a meter el mercado sudamericano a la soja. O sea, el complejo sudamericano, el sudeste sudamericano, debería producir 202 con las participaciones que ustedes ven. Y evidentemente, lo que espera el mercado es lo que la tecnología y el clima lo definirá. Y Sudamérica hoy está produciendo el 55% de la producción de soja, y ese valor sí va a ser relevante. Para poder entenderlo, nosotros trabajamos con un modelo, esto es una salida de un sistema de información geográfica, que trata los principales núcleos sojeros de todo el complejo sudamericano. De Brasil, de Argentina y de Paraguay, acá coloqué, ¿no? Con las participaciones y los porcentajes. Hicimos una línea porque de esa línea para arriba una es la cosa y de esa línea para abajo otra es la cosa desde el punto de vista climático. Acá tenemos la nueva zona productora de Brasil, el Mato Grosso, y ahí lo que podría producir un cambio, muy, muy, muy poco probable, pero esa es la alerta, lo que hay que buscar, es un bloqueo seco que afectaría a las 38.000 toneladas que produce el Mato Grosso. Brasil tiene otra producción importante en Paraná, que está marcada en azul, ahí lo ven, y otras zonas del centro-oeste brasileño. Acá tenemos el sur brasileño, Rio Grande do Sul, que es la zona productora clásica de Brasil, y aquí tenemos el núcleo sojero nacional y la producción de la línea dependiente, en definitiva, es 16.000 toneladas en Rio Grande do Sul y en Argentina 44.500 toneladas que se llevan las zonas que yo señalé como zonas más importantes. O sea que tenemos 60.500 toneladas niñas dependientes. Lo que va a pasar con eso va a definir a dónde vamos a ir con esos 202 millones de toneladas. Y los rangos que se van a dar son los siguientes. Con niña y todos los forzantes a favor, esa sería la única condición para producir 202 millones de toneladas, con una probabilidad muy baja. Fíjense que de las últimas 7 niñas, eso ocurrió solamente en una. Una probabilidad muy baja. No tenemos, evidentemente, valores como para poder hacer un análisis estadístico, ¿sí? Pero la frecuencia muestra eso. Si hay una niña con forzantes no muy positivos, de ahí la flecha roja, tendremos una probabilidad intermedia de que la producción esté por debajo de 170 millones de toneladas. Y con una niña y forzantes intermedios, tendríamos una producción que iría entre 170 y 202 con una probabilidad alta. Creo que por ahí va a estar la cosa. Y eso hay que seguirlo. Bueno, esto fue muy rápido, pero esto es muy, muy, muy importante. Vamos a ver qué pasa con los 202 millones de toneladas. Bien. Termino. Comentarios finales. Los modelos climáticos muestran que va a haber una niña hasta enero-febrero, y un calentamiento a partir de enero-febrero. Bajo el anterior estado del ENSO, hasta fines de 2020, veríamos un escenario con tendencias a situaciones con reservas de agua en el suelo menores a las normales. Los forzantes no ENSO serán definitorios para los volúmenes de producción en Argentina. Bueno, lo que ven ahí, ¿no? Tendríamos también bajo el pronóstico de niña, y tal como vimos para el maíz, sería más probable la mejor oferta atmosférica para las siembras tardías.
Y en el caso de la soja, el ENSO produciría una normal oferta de lluvias durante la floración. Diseñe sus siembras. El viejo weather market pasó a ser la aparición de tiempos extremos. El cambio climático genera tiempos extremos más frecuentes e intensos. Y mis agradecimientos son por los 15 años de GEA, por todo este tiempo que pude compartir el trabajo con un grupo de gente tan espectacular para mí. Realmente, para mí fue una cosa, y es una cosa muy, 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 muy interesante. Y haber permitido una institución como la Bolsa de Comercio de Rosario, que un organismo que tiene una componente científica y tecnológica importante, se instale, y la manera en cómo se instaló. A los promotores, acá quiero hacer referencia al señor Acoroni, que fue con el primero que interactué, con el primero que tuvimos las primeras charlas, y después junto a Servio, que fueron los que de alguna mente definieron el proyecto GEA. A partir de ahí, a todo el grupo GEA, a Patricia, a Julio, bueno, no me quiero olvidar de nadie, a Cristian, que es evidentemente que hoy lleva al hombro la parte operativa, a Marina, a Sofía, y también a las personas con las que las tengo menos vinculación, que son del grupo económico. A todos los hospedantes y a los que nos siguen, o a los que nos sufren, por así decirlo. Y quiero recordar lo que dijo Mark Twain: el tiempo es lo que se siente, el clima es lo que se espera. Para definir la diferencia entre tiempo y clima, que hoy yo la abolí totalmente, ¿sí? Cometí un abuso de lenguaje increíble, pero bueno, uno habla el lenguaje que el mercado está hablando en este momento, que la gente habla. El tiempo es lo que ocurre hoy, el clima es el promedio de lo que ocurrió en 30 años. Por eso la definición de él es extraordinaria. Les deseo que tengan mucho éxito y muchas gracias. Nada más. Disculpen si no fui lo suficientemente claro, pero les deseo realmente que tengan mucho éxito. Van a tener un PDF y siempre la disponibilidad abierta de todo el grupo GEA para contestar preguntas. Nada más. Muchas gracias, José Luis. Excelente la presentación, siempre muy claro y preciso. Y bueno, información para todos, para los productores, operadores de mercado, para todos. Así que muchísimas gracias. Y sí, ahora dejamos abierto el chat para las preguntas, consultas que puedan tener. Incluso si alguno tiene alguna consulta, lo puede hacer también en voz alta. Lo invito también a participar ahora a Cristian Russo, que será el moderador para las preguntas, para el debate. Así que bueno, bienvenido Cristian, que es el jefe del área de GEA. Así que bueno, bienvenido Cristian. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo les quiero agradecer, estaba viendo en el chat, bueno, a mucha gente que nos ayuda en cada semana, muchos agrónomos que nos dan una mano tremenda, muchos hospedantes también. Bueno, la verdad es que les queremos agradecer mucho porque parte de la calidad del trabajo que hacemos es porque nos dan siempre información que hace una diferencia en lo que se maneja, y es como que están muy siempre sintonizados con todo lo que va pasando, y eso, bueno, nos permite un poco estar siguiendo bien todo lo que pasa a nivel coyuntural, y también siempre poder a veces adelantarnos a ver un poquito más. José Luis, yo mientras, bueno, supongo que vamos a hacer algunas preguntas, pero yo quería aprovechar que te tengo acá y te voy a agarrar con una pregunta que no te la voy a poner muy fácil. Pero bueno, nada, pero me encanta la posibilidad de poder estar charlando. Vos sabés que, bueno, es un año que arranca con muchos condimentos, ¿no? Por supuesto, el chiste fácil es hablar de que 2020, bueno, es como un poco el año de casi todas el año de las peores cosas que un poco, bueno, nos han agarrado, ¿no? Y la verdad que, bueno, más allá de la pandemia y todo eso, yo lo que quería pensar con vos es el escenario de maíz. Vos sabés que hay una cosa que, bueno, un poco lo que uno ve es que solamente comparando con el año pasado,
bueno, estamos arrancando con menores reservas. Bueno, estuvimos hablando en agosto de que veníamos con prácticamente la región central, no en Buenos Aires, ¿no? Que sabemos que es otra cosa, pero en la región central, aparte, bueno, también un poco lo que uno ve desde la estimación es que ha cambiado mucho también la producción de trigo, incluso, bueno, hasta de trigo, en que se ha corrido mucho la frontera hacia el oeste, ¿no? Pero bueno, la cuestión es esta. Estamos arrancando con reservas un poco peor que el año pasado, ¿no? Y el año pasado tuvimos el auxilio del Pacífico, fue realmente uno, en algún momento, bueno, creo que lo podemos calificar casi como casi de milagro, porque bueno, estábamos el año pasado en diciembre con una ola de calor impresionante, 13, 14 de diciembre, en Córdoba estaban prácticamente desesperados con el maíz, una desecación muy grande, un escenario realmente muy complejo, y en la última semana de diciembre, bueno, casi acompañando las fiestas de fin de año, bueno, para Navidad apareció un evento de lluvias muy importante, y durante 5 semanas tuvimos lluvias que realmente salvaron el maíz, y bueno, esto nos permitió tener una producción prácticamente igual al año pasado, que fue una producción récord de maíz, nos salvó realmente en Argentina, ¿no? Y acá, digamos, lo que le preocupa es eso, estamos arrancando peor, y qué pasa un poco con el tema del Atlántico. Vi que estabas mostrando en los modelos como que empieza a haber algunas señales de calentamiento. ¿Podemos tener este año el auxilio del Atlántico? ¿Cómo estás viendo un poco la situación un poco para los maíces tempranos en este diciembre, enero, que arranca peor que el año pasado? ¿Terminaste ya para la pregunta? Te la hice larga, te la hice larga. Bueno, no, muy interesante, muy interesante. Bueno, en primer lugar, el año pasado fue un año, dijiste, muy bueno para el maíz, pero no fue un año niño. O sea, fue un año niño. Justamente ocurrieron las cosas casi como de manual que tienen que ocurrir en un año niño. Este no es un año niño. Fíjate que tampoco te digo es un año niña. No es un año niño, con lo cual tenemos que pensar que lo que está ocurriendo, que muchos mecanismos van a fracasar, mecanismos que generan ofertas de agua en distintos sectores del país. ¿Cómo viene ocurriendo? Ahora bien, el efecto del Atlántico, todos los que miren el PDF que yo les voy a mandar, fíjense que hoy está en una posición extraordinaria, ¿sí? Está operando con un buen ingreso de humedad. Abajo tenemos, bien abajo, casi ya llegando a latitudes cercanas a las latitudes polares, centro de baja presión. Es una configuración ideal. Bueno, eso no va a ser siempre así. Eso se va a modificar, como dije, en latitud y en longitud, y eso hay que seguirlo. Pero está funcionando de una manera en que, aunque no sea permanente, aparece y desaparece generando buenas situaciones, que son importantísimos, porque la aparición de ahora le va a poner a la región pampeana más de 50 milímetros en varios lugares de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Va a haber lluvias que van a ser muy interesantes. Bueno, el otro es el efecto térmico. El efecto térmico es muy interesante, muy interesante. En este momento, si miran con atención la salida del modelo donde se muestran las temperaturas oceánicas, van a ver que abajo hay unas indicaciones y muestran que hoy el océano, o sea, las aguas por encima, las aguas del hemisferio norte están 0,9 grados centígrados por encima del valor normal. En cambio, las aguas del hemisferio sur están 0,1 grado por encima de los valores normales. Está muy poquito, levemente caliente. A nosotros nos convendría que esté un poco más caliente, y aparte que los pulsos calientes, porque este es un promedio para todo el volumen oceánico. En el hemisferio sur hay un 75% de agua, ¿sí? Es importantísimo el efecto del océano, ¿sí? Sería interesante que se vaya calentando. Por eso lo señalé a Alfredo, y el seguimiento que él hace, que tiene mucha importancia. Nosotros vimos y informamos reiteradamente cómo iban siendo estos efectos para las lluvias, que fueron benditas
para toda la región de la Mesopotamia. ¿Te acordás, Cristian, no? ¿Cómo fue eso? ¿Sí? De acuerdo, sí. Y esperemos que se dé en esa dirección. Esos van a ser los dos factores más importantes que estamos mirando. O sea que yo lo que creo es con el maíz, por ejemplo, es lo siguiente. Los que vayan llevando siembras un poco más tardías pueden ser los que tengan menos riesgo. ¿Por qué? El que sembró maíz ahora, o ya lo hizo, porque por ejemplo en Córdoba el maíz empieza a sembrar el 1 de septiembre, viene agonizando porque el maíz evidentemente no tuvo el agua que ellos esperaban que iban a tener y que nosotros íbamos informando que no iban a tener, ¿sí? Con lo cual van a tener algún perjuicio. Los que no lo hicieron, y todavía no lo han hecho, en general estoy hablando, ¿no? Deberían ver, después de este evento, cómo quedaron las cosas, y ahí van a tener una posición mejor, no óptima, mejor. Pero si pueden prolongar un poco más la siembra del maíz, mejor, porque van a tener más chances de agarrar el periodo crítico allá por enero, febrero, y ahí tener menos acción de esta inhibición de humedad que nos genera la niña. Lo demás hay que verlo. Por eso nosotros estamos en esta charla y en forma teatral, ¿sí?, demostrar cuáles van a ser los protagonistas para que se vea que el programa es complejo. No hay que generar un programa mentiroso, engañoso, porque es muy, muy complicado, ¿sí? Y lo que siempre hay que llevar es una actitud de que la gente se ocupe, no que se preocupe. Y Cristian, no nos engañemos más. El que quiere tener una respuesta clara para su lote o para su región, tiene que ensayar estas cosas. Lo demás no sirve. Tiene muchas opciones. O sea, la campaña viene como usted la diseñe. Perdón, Cristian, yo quería hacer una aclaración. Para los que no me conocen, soy Alfredo, el que mencionaron un par de veces. Y en lo que se refirió Cristian respecto a una campaña niña que tuvo un buen resultado de los cultivos, se refería a la campaña anterior, la 17-18, que fue una campaña niño con valores extremos de niño, un niño muy fuerte, pero que por efecto del forzante del Atlántico tuvo una muy buena oferta de agua en el primer trimestre del 2018, que fue efectivamente, como dijo Cristian, el que salvó los rindes de ese año, pero no fue la última campaña, que efectivamente, como dijo José Luis, fue una campaña niño, no niño, o un niño neutro, casi neutro, porque estuvo muy cerca de la neutralidad, pero con forzante niño, que puede considerarse niño. Y sí, la campaña 17-18, que tuvo rendimientos, incluso lo que analizados con José Luis, con rendimientos muy por encima incluso de los estándar, dentro de una campaña niño, que fue, también la mencionó en la exposición José Luis como el único evento niño de los últimos 7 o 10, en el cual el comportamiento fue distinto en cuanto a los rendimientos. Bien, Gracias, bien. Alfredo. Muchas gracias, Alfredo. Sí, estábamos viendo el año pasado, bueno, tuvimos 5 semanas de lluvias que llegaron muy bien a la región pampeana, llegó muy bien a Córdoba, llegó muy bien a La Pampa, ¿no? Y hoy la gran incógnita es Córdoba, ¿no? De hecho, estamos viendo este evento de lluvias de este fin de semana, a ver si tiene la posibilidad de alcanzar a Córdoba. Córdoba, por otro lado, tiene la Gimnasia, están muy, muy acostumbrados a sembrar más tarde, ¿no? Un poco también la pregunta que nos hacemos un poco viéndolo a nivel un poco de la gran escala es un poco la región núcleo, ¿no? Acá venimos con rendimientos muy, muy importantes de maíz y nos cuesta más movernos, ¿no? Por un lado, bueno, estábamos charlando mucho con el agrónomo de cuáles son las reservas en profundidad, ¿no? Y también tenemos muy lejos los recuerdos de campañas que realmente en la zona del núcleo tuvimos fracasos productivos importantes de maíz, ¿no? Ha quedado un poco, por eso un poco estábamos nerviosos por arrancar, digamos, peor que el año pasado, ¿no? Está, bueno, esta cuestión de que empieza, digamos, como a haber este calentamiento, estamos con muchas expectativas de estas lluvias. ¿Pensás que puede llegar a Córdoba este evento? ¿Cómo estás viendo un poco la situación de Córdoba? La posibilidad está en eso de irse más tarde, ¿no?
Perdón, no te entendí la pregunta. El evento de esto, José Luis, ¿lo estás viendo para que llegue a Córdoba o no? El evento este fin de semana. No, no, en Córdoba la, la oferta de agua va a ser mucho menor, ¿eh? Va a ser bastante menor. El núcleo va a estar en el centro de la provincia de Buenos Aires. En Córdoba puede haber algunos montos que pueden llegar, digamos, entre 15 y 20 milímetros, cosa que sería demasiado interesante también, ¿no? Pero no se van a dar los valores que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Bien, perfecto. Bueno, nos gustaría, si hay alguna pregunta para poder hacérsela a José Luis. Buen día a todos. Sebastián Giletti, yo soy de la zona entre Zárate y Areco, entre la 8 y la 9. Este año, ya yendo un poco más a lo concreto, nosotros no hicimos fino, no hicimos trigo previendo esta situación, y en el maíz temprano, que habíamos pasado un paratil, que es un elemento que rompe un poco el suelo y que nos quita humedad, cambiamos la decisión del maíz temprano por el maíz tardío. Y un poco eso se está sembrando en diciembre, y queríamos saber un poco si, más allá de que es un maíz de una tecnología o un costo un poco inferior, si igualmente los fenómenos de lluvia se llegan a dar, digamos, en esas fechas, si van a ser abundantes. Más allá de eso, por ahí tiene que ver con la inversión que uno le quiera poner al cultivo, y un poco un fenómeno de temperaturas que se pueden llegar a ver para esos meses críticos. Bueno, yo creo que tomó una buena decisión en hacer siembras tardías. Y efectivamente, para los periodos que usted me está mencionando, la oferta de agua puede ser del orden de lo normal, cosa que no está garantizada, le vuelvo a repetir, para el mes de diciembre, por ejemplo, ¿no? Usted se va a ir a periodos críticos que son los más coherentes con la manera que va a operar la Niña, y ahí va a tener mejor oferta de agua. Me parece que tomó una decisión muy acertada. El efecto térmico va a estar también alrededor de lo normal o por encima de lo normal, ¿sí? Y ya le digo, durante toda la campaña va a haber tiempos extremos que lo vamos a ir, digamos, siguiendo e informando, que no se pueden pronosticar con anterioridad. O sea, el que hoy le diga, mire, en octubre, en noviembre va a llover, en diciembre en cambio no, son cosas que evidentemente no tienen ninguna base científica, ¿sí? Se dicen, pero compruébelas, ¿sí? En general no funcionan. Así que me parece que tomó una decisión muy acertada, y gracias por su pregunta. ¿Tenemos alguna otra consulta? Sí, buen día. ¿Me escuchan? Se escucha, Guillermo. Sí. ¿Cómo te va, Guillermo Uber? Muchísimas gracias, señora Hielo, antes que nada, por la charla, muy gráfica, muy... O sea, yo la entendí, quiere decir que la entendió cualquiera, la felicito. Es un fiel discípulo de Gauss. Le hago una pregunta de historia ya, porque es historia, porque es la campaña de soja pasada. Mire, yo soy de la zona, yo vivo en Rosario, pero sembramos entre Aldao y Oliveros, ¿sí? Se ubica en la zona. A partir del 15 de enero de este año, se secó, y se secó, y se secó. La excelente campaña de soja de todo el país, o de toda la zona núcleo, no lo fue en 50 kilómetros a la redonda Rosario, no. Fue una campaña de regular a mala acá. Acá viene la pregunta, ¿qué pasó que se secó en un círculo muy limitado en esta zona? Si hay alguna anomalía, si eso sigue, si se superó, ¿cómo estamos? ¿Qué conoce del tema? Gracias. Bueno, gracias primero por sus conceptos, y no se subestime tanto, ¿no? Porque dijo, si lo entendí yo, lo entendió cualquiera. Me pareció muy interesante, muy gráfico. Mire, respecto de eso, en esa escala no le podría dar una respuesta, en el sentido de que la atmósfera está muy inestable, y puede ser que se generen fenómenos de muy pequeña escala
que generen algún pulso seco y que en este caso le tocó a usted. Esa es la única explicación posible, ¿de acuerdo? Debería ver bien, pero voy a tomar la pregunta, la vamos a analizar y le voy a contestar con más propiedad, ¿sí? Pero realmente me sorprende, pero no es una cosa que no ocurra, suele ocurrir. Hay una microescala, que es la escala a nivel de lote, que se trata de una manera, desde el punto de vista climático, lo estoy hablando, una escala intermedia, que es sobre la que usted me está hablando, que se llama mesoescala, que tiene, digamos, un radio del orden, desde un punto, un radio de 50 kilómetros aproximadamente, ¿sí? Y después está la gran escala, que ya son, evidentemente, escalas planetarias, y esa escala que usted me dice hay que entenderla mirando bien las series y viendo qué pasó en el entorno, y vamos a analizarlo y cuando tengamos la respuesta nos ponemos en contacto con usted y le decimos. ¿De acuerdo? Millón de gracias. Bueno, yo siguiendo un poco lo de Guillermo, un poco acá lo que estábamos viendo de GEA es eso, ¿no? Que hubo lluvias muy, muy importantes en las 5 principales provincias productoras que arrancaron para la tercera semana de diciembre y bueno, estuvieron ahí hasta mitad de... duraron 5 semanas, ahí en la primera, segunda semana de febrero se cortó, y sobre todo acá en la franja de la región núcleo, como dice Guillermo, toda la franja se cortó totalmente el agua, problemas tremendos para todas las hojas de segunda que realmente se secaron y tuvieron rendimiento, bueno, se perdieron muchísimos lotes, fue también otra cuestión que condicionó mucho el rinde nacional. Estamos hablando de más de 600.000 hectáreas y muchas se perdieron acá en esta franja de la región central, ¿no? Por eso un poco decíamos esta importancia, ¿no? del Pacífico, porque bueno, esas lluvias las estuvimos atribuyendo a un calentamiento que hubo en el sur de las costas de Brasil, y entró mucha agua y fue muy, muy importante, y bueno, la verdad que bueno, fue el año del maíz y la soja se quedó fuera, ¿no? de esa posibilidad. Así que no sé si hay alguna otra pregunta. Acá estoy leyendo una de Nicolás, que me llega acá por el chat. Nicolás Manoni me está preguntando, ¿cuándo podría recuperarse o normalizarse un poco el perfil en la zona sur de Santa Fe? Pensando en los primeros meses del próximo año, en nuestra zona, Arequito y alrededores, en los últimos años los maíces tardíos son los que mejor resultado están dando, debido a temperatura del suelo, ambiente y lluvias, tal como lo explicó José Luis. ¿Cuándo podría recuperarse o normalizarse un poco el perfil en la zona sur de Santa Fe, José Luis? Bueno, la segunda pregunta sí es correcto, y este año va a ocurrir también lo mismo, ¿no? O sea, va a seguir dándose esa situación que planteó el que hizo la pregunta, el señor que hizo la pregunta. Y respecto del sur de Santa Fe, recién podría haber una recuperación a partir de la primera semana de octubre. Ahora este evento va a dejar algunas lluvias que no van a ser suficientes, y a partir de octubre podría haber una recuperación. Es una gran pregunta la de Nicolás, porque bueno, estamos con ese déficit de agua, ¿no? Y bueno, estamos viendo a ver quién nos paga, ¿no? La cantidad de milímetros que nos deben. Así que bueno, esperamos entonces en octubre a ver si nos empezamos a normalizar un poco. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, ¿puedo reforzar un poco esto último? Adelante. Enero, febrero, marzo, ¿hay alguna idea de la distribución, dónde puede llegar a ser más fuerte esos 3 meses? Y segundo, el tema de heladas, no se habló nada de eso, ¿hay alguna idea de eso? Bueno, respecto de lo que va a pasar en enero, febrero, marzo, es una evidentemente mejor oferta de agua en general. Después hay que ver qué pasa en las subregiones. Eso no se puede contestar a esta altura del partido. Y respecto de las heladas, lo que sí puedo decirle es que es una pregunta recurrente, pero la respuesta que le voy a dar es una respuesta que espero le interprete en su real significado, ¿no? Mandrake no trabaja. Le digo esto muchas veces a las personas que tienen ese tipo de requerimiento porque es una angustia que tienen
pero es casi recurrente, ¿no? ¿Qué va a pasar con las heladas tempranas o las heladas tardías? Las heladas son un fenómeno que se pueden definir desde el punto de vista del pronóstico que estoy hablando, con una semana de anticipación y muy bien 2 días antes. Cuando eso ocurre, el cultivo, evidentemente, ya está en el suelo y, evidentemente, la helada ocurre y se terminó. Lo que sí nosotros hacemos en GEA es tratar la helada desde el siguiente punto de vista. No bien se produce la helada, dar una información en la región GEA, donde tenemos una excelente red de medición y podemos hacerlo, de cómo operó esa helada, tanto en duración como en intensidad, porque eso tiene un impacto en los mercados, casi inmediato. ¿Sí? Ahora bien, para ver cómo podría operar una helada, que es una cosa distinta de cómo van a ser las heladas a largo plazo, uno tiene que tener presente el estado de humedad del suelo. Si la situación es seca, la helada que va a operar lo hace más intensamente porque el agua es un moderador. Cuando hay agua, evidentemente, las heladas son menos intensas. Y después, para hacer una planificación de siembras, hay que tomar la distribución de heladas del lugar donde usted está sembrando, ver cuáles son las colas que le dicen las heladas tempranas o las heladas tardías y tratar de generar un sistema de producción y ver la probabilidad de éxito por las heladas de acuerdo a esa curva. Acá ocurre un hecho muy claro. Por ejemplo, en la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde después de trigo la gente hace soja. Pero claro, siembra soja en enero y se preocupa muchísimo por las heladas tempranas. Y yo les digo, mire, señores, las heladas tempranas que ustedes pueden tener y dañar a la soja, que muchas veces ocurre, es del 60 al 70%. Tome usted su decisión. Si la toma, se arriesga. ¿Sí? Ese es el punto. Bien. José Luis, aprovecho un poco para seguir lo de Sebastián y preguntarte. Tuvimos ingresos de aire muy frío, casi todos los fines de semana estamos con esta particularidad. ¿Ves que en octubre pueda seguir este comportamiento? Sí, va a continuar. Va a haber otros pulsos fríos, claro, va a continuar. Este anticiclón ahora se va a retirar y después se van a dar configuraciones que producen como un efecto ariete, ¿no? O sea, para que haya un pulso frío muy importante, tiene que haber centros de presiones que lo generen. Y están siendo bastante frecuentes, ¿sí? Hay mucha inestabilidad en la atmósfera y también va a haber pulsos calientes muy interesantes. Muy interesantes. Bien. José Luis, tengo una pregunta acá de Carlos Torrico. ¿Qué se espera para el río Paraná para poder sacar la producción? ¿Se repetirá lo de este año? Ver los problemas que pueda haber. ¿Se repetirán los problemas? Bueno, esa es la pregunta. Y Carlos está preocupado por la cuestión de si podemos estar con un escenario similar con esta bajante. ¿Cómo estás viendo un poco la situación del río Paraná, José Luis? Bueno, la situación del río Paraná es muy compleja, la hemos tratado bastante por algunos requerimientos, no del Grupo G en particular, pero unos requerimientos que la Bolsa tuvo con esa problemática. Y la primera cosa es que él puede encontrar muy buena información en la página de INA, que tiene una excelente información y que hace pronósticos en forma permanente y monitoreo. Evidentemente, si mira, va a enterarse de lo que yo le puedo comentar, porque también lo comparto. En este momento, por ejemplo, el nivel de Rosario está en 88 centímetros. Nosotros lo seguimos diariamente. Es un nivel muy bajo, ¿no? Va a haber una recuperación hasta el 1,5 metros en las próximas 2 semanas, pero una real recuperación no se va a producir hasta que no haya buenas lluvias en la parte brasileña, que es ahí donde se genera el forzante de lluvias, ¿sí? El forzante de caudales de toda la cuenca del Paraná, empieza ahí. Y eso recién, digamos, se empieza a revertir en noviembre o en diciembre. O sea que septiembre, que pasó octubre, noviembre y diciembre, van a ser meses bastante complicados. A partir de ahí puede cambiar. Bien, perfecto.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, mientras esperamos a ver si hay alguna pregunta más para cerrar, bueno, primero que queremos agradecerle a todos la presencia, hay gente que, bueno, es muy llegada a nosotros, que estamos semana a semana, bueno, después también queremos agradecerles bueno, José Luis, a Alfredo Lorriaga también es un colaborador muy, muy íntimo de nosotros, de GEA. Estamos un poco, parte de lo que ven escrito, hay mucho bueno, de todo el grupo, pero bueno, mucho también de él. Y, a ver, ¿alguna más? Bueno, me parece que estamos bien, así que me parece que podemos ir dando por cerrado, José Luis. ¿Nos querés decir alguna otra cosa que te gustaría agregar? Sí, yo quiero saber si me escucha Carlos Coma, un amigo con el Carlos que Coma. trabajé muchos años. No sé si él está o si me puede responder. Porque ahí lo Yo veo también como... ¿Eh? también lo estoy viendo acá. Ahí está, ahí Carlos nos va a decir algo. Hola, hola. José Luis, un gustazo nuevamente. Bueno, primero, buenos días a todos. Y bueno, aquí me enteré y si bien yo estoy ubicado en el sur de la provincia de Buenos Aires, decidí no perder la oportunidad de compartir con ustedes esta disertación de José, que como siempre es bueno, de altísimo nivel y excelente. Así que un gusto, José, realmente enviarte un abrazo es una gran oportunidad esta. Gracias a todos. Hola, Carlos. Bueno, fue un placer ahora verte. Igualmente. Y siempre tengo grandes recuerdos de todo el trabajo que hicimos en una oportunidad que fue muy, muy importante, ¿no? Tu Creo que trabajo era central en ese esquema que teníamos. Fueron años realmente muy felices desde el punto de vista laboral. sí, y Bueno, en una te mando un abrazo enorme para vos y toda tu familia. Muchísimas gracias, José. Sí, transitamos en una concepción de equipo muy interesante en aquella época. Y fue un placer. Realmente aprendí mucho de lo que vos brindabas. Lo hago público porque realmente fue así. Así que muchas gracias y te mando un abrazo. Bueno, y gracias a todos. Bueno, Carlos, un abrazo grande. Bueno, nos estamos yendo entonces. Tenemos, bueno, algunos mensajes, después, bueno, José Luis, Nicolás también, Carlos, la gente que estuvo preguntando, Carlos Torrico después quiere tu contacto, José Luis, pero bueno, después todas esas cosas, todas las preguntas que quedan, o alguna cuestión que quieran comentarnos, están los mail nuestros, así que serruso@bcr.com.ar, les paso uno que es relativamente fácil, cualquier cosa, bueno, estamos todos en contacto, le agradecemos mucho, está bueno tener esta idea, pero bueno, es un año que se las trae, así que José Luis, por ahí te volvemos a molestar, me parece que este año te vamos a estar recurriendo a vos, y bueno, es una forma de poder acercar información de primera mano. Bueno, yo les agradezco. ¿Quién es el señor Carlos que habló Torrico? ¿Quién es? Vos mencionaste una persona Sí, Carlos Torrico, me aparece, lo tengo ahí, me aparece en el Carlos Torrico, acá lo tengo. Carlos, ¿querés presentarte? Yo lo tengo, lo estoy viendo, pero no sé si ahí está, ahí se. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, que es lo último que pasé, y por el excelente nivel de la charla. Soy un operador del sector granos, nací en la agroindustria cordobesa y no he salido nunca del sector. Soy ex Terminal 6, uno de los primeros directores de Terminal 6 del puerto, que en ese momento pertenecía a GD, Chavás, Guipeva, Tancay y Bullati, de los cuales fueron desapareciendo algunos y fusionándose otros, y sigo comprometido en el sector, estamos en producción y por otro lado representando a gente de una cooperativa muy grande de Paraguay, y por lo tanto somos operadores de la hidrovía. De ahí, José Luis, el interés de
saber cómo iba a estar el tema de navegación. Es decir, somos vendedores dentro del sector de la agroindustria argentina. Como clientes, obviamente, están los crashers de la zona de, hablemos de Renova, de Cargill, de Bunge, de AGD, etcétera, con soja paraguaya. Muchas gracias, Carlos, y un gusto conocerte y bueno, estamos a tus órdenes para alguna cosa que necesites. Muchísimas gracias, lo mismo para todos los que están integrando la comunidad hoy, también para intercambiar información. Ya, digamos, por mi posición estuve como director en Ciara, fui consejero en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, operé en la Bolsa de Rosario, y ahora por la posición de tener un pie en Paraguay también, estamos con el equivalente a Ciara, que es Capeco en Paraguay, con lo cual podemos tener información que puede ser útil para todos los que estamos participando en el sector. Gracias nuevamente por la invitación y gracias, José Luis, por la excelente presentación que hiciste. Bueno, bárbaro, estamos llegando. Nicolás Manoni también, bueno, estaba preguntando para ponerte en contacto con vos. Después le vamos a acercar los datos. Bueno, le agradecemos un montón. Bueno, lo veo, bueno, son un montón de personas que conocemos y que nos ayudan muchísimo. Bueno, lo nombro a José Luis Iglesias, la verdad que nos ha ayudado en tantas cosas. Bueno, Gastón Marzán, hay mucha gente que estamos viendo que, bueno, que nos ayuda al material que sacamos cada semana. Y bueno, lo vamos cerrando, ¿eh? Así que bueno, nos vimos un poco en este año tan raro y bueno, probablemente hagamos un encuentro más adelante para ver qué esté pasando ya un poco más cerca de diciembre.